Buenos Aires comienza como una ciudad-puerto, eh, con este trazo de las leyes de India, de cualquier ciudad de colonización española en América. Eh, Tuvo dos fundaciones, una en 1938 de Pedro de Mendoza y la segunda fundación, que es la que aquí se presenta, que está en el casco histórico, en el casco fundacional de la ciudad de Buenos Aires, ahí donde, si conocen Buenos Aires, es el eje de la Plaza de Mayo, la aduana de Taylor es donde hoy está la Casa Rosada y bueno, el eje institucional de la ciudad está hoy emplazado en ese lugar. Esa fundación fue en 1580 y la traigo al caso porque, bueno, esa estructura urbana, ese tejido urbano de las manzanas de 120 varas, de 120 a 150 varas, esas manzanas de 100%, esas hectáreas que se trazan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la fundación eran 12 cuadras por 8, pero terminaron extendiéndose a lo largo de la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de la historia. Y otra condición que tuvo la ciudad de Buenos Aires fue no solo la trama, sino el tejido, la subdivisión, el catastro, esas divisiones parcelarias de la ciudad, bueno, correspondían a 10 varas. La medición esa de 10 varas generó loteos de 8,66 metros que van a ser determinantes en la historia de cómo se construye en la ciudad de Buenos Aires. Esa muestra de tejido, esa representación del tejido, eh, condice con lo que eran las casas en su momento, que eran construcciones que se las llamaba, bueno, casas romanas o mitad de casas romanas, esas casas con patio de planta baja, lo sumo planta baja y un piso, que resultaban para ese parcelario, pero que bueno, que después trae una sucesión de condiciones y limitaciones, tal vez, al tejido de la ciudad, a la edificación. ¿Qué? No pasa. Ahí. Bueno, Buenos Aires tendía con la urbanización eh, referida a proyectos orgánicos, un poco mirando a París. Hubo un plan allá por 1923 a 1925 de Burhan, Bennett y Olter, que lo que hacen es, bueno, construir una ciudad en función a hitos, a emplazamientos de monumentos y determinados lugares referenciales en todo el tejido, en toda la trama de la ciudad de Buenos Aires, desde el centro a la periferia. Ya Buenos Aires, con su límite en el Río de la Plata, bueno, el otro límite es el Riachuelo por este lado, y la avenida de Circunvalación, que para nosotros se llama la General Paz, que limita el otro predio, el otro límite con el Gran Buenos Aires, con la gran metrópoli. Esto es fundamental y hacer un paréntesis aquí, porque Buenos Aires es una ciudad construida. Son 200 kilómetros cuadrados, pero básicamente es un territorio construido, limitado por ese límite geopolítico, limitado por ríos y con la imposibilidad de crecer en territorio. Ese plan, bueno, tiene algunos marcas, ha dejado en Buenos Aires, ha dejado algunos emplazamientos de monumentos, sobre todo hubo un paisajista aquí que se llamó Carlos Tais, que lo que hizo fue, bueno, generar parques también a la manera de paisaje europeos dentro de la ciudad. Posteriormente, en 1929, nos visita Le Corbusier a Buenos Aires y ahí ya los principios del SIAM y el movimiento moderno, más la visita de Le Corbusier, bueno, incide muy fuerte en los planificadores locales. Y es ahí que aparece unos bocetos de cómo debía de ser Buenos Aires, que posteriormente son tomados por planificaciones locales a nuevas normativas.
Esos son bocetos de la visita de Le Corbusier a Buenos Aires, que se imaginaba desde el río de la Plata esas torres. Y básicamente el principio del movimiento moderno y el urbanismo del SIAM era demoler todo el casco histórico y construir esa nueva ciudad para después, bueno, expandirse, sí, por ejes norte, sur y demás. Decíamos que esa influencia de Le Corbusier y el movimiento moderno, los principios del SIAM, llevan a generar un plan director para la ciudad de Buenos Aires, acá dice, bueno, o diría Suárez, y una serie de urbanistas, que ese plan director refería a un urbanismo por zoning. Ese zoning en el mapa de la izquierda, en la izquierda lo que marca es, bueno, dónde se vive, dónde se trabaja, dónde se educa. Estos violetas son las zonas industriales que, bueno, eh, fueron colocadas sobre el riachuelo y después generó toda la contaminación del único río que quedó abierto, a cielo abierto en Buenos Aires. Ese, ese mapeo por zoning, de decir, bueno, determinados usos emplazados en determinados sectores de la ciudad, también fue reforzado por el plan de autopistas que trajo el gobierno militar en la década del 70, que afortunadamente se construyeron bueno, la circunvalación existía, se reformuló, pero de estas autopistas se construyeron unas tres solamente. El año pasado o el anterior presenté un proyecto urbanístico sobre la Exau 3, no sé si recordás. Entonces, este emplazamiento de las autopistas y el zoning, bueno, fomentaba el desplazamiento del transporte público individual, del coche, ¿no? Llevando el automóvil de un sector al otro para desarrollar determinadas actividades. Eh, Todo esto, el plan director determinó la generación del Código de Planeamiento Urbano, que fue el primer código de planeamiento que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, porque antes se regía con el Código de Edificación. El Código de Edificación fijaba altura, fijaba modos de ventilación y de iluminación, y con eso, bueno, se construía la ciudad sin planificación alguna. Este Código de Planeamiento Urbano tuvo dos reformas. Una reforma que fue la incorporación de áreas de preservación histórica, que después voy a explicar un poquitito por qué, y una reforma en el 2000 que también estuvo anclada de la independencia de la Ciudad de Buenos Aires como del Distrito Federal. Bueno, como decíamos, hubo una sucesión de perdón, de planes a lo largo de la ciudad. No me quiero detener en esto, pero allá por la década del 70 se empieza a pensar en el sistema metropolitano, ¿no? Y el otro hito importante es que en el 2008 se sanciona el Plan Urbano Ambiental. El Plan Urbano Ambiental es el que rige en cuestiones de planeamiento urbano y ambientales los planes, programas y proyectos dentro de la ciudad. Se tienen que subordinar a ese plan urbano. Pero esto tiene un antecedente y es que en 1996 la ciudad de Buenos Aires adquiere su autonomía y también se genera su propia constitución, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, en 1996 incluye en este documento moderno, decíamos, temas referidos al urbanismo, al desarrollo económico de la ciudad, al uso de los recursos naturales y demás. Pero en el artículo 29, que para mí es uno de los más importantes, es el que solicita definir un plan urbano ambiental elaborado con participación
transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales, bueno, las comunitarias, y aprobado dentro de bueno, la legislatura, dentro del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Ese plan urbano ambiental termina siendo la Ley 71 en 1998, después de muchos años de, de debate, digamos, se gestiona en 1998 y esa ley lo que hace es, bueno, elaborar el plan urbano ambiental dentro de un consejo de planeamiento urbano que está integrado por, bueno, entidades, como decíamos, entidades académicas, arquitectos urbanísticos, referentes de todo ámbito con participación en el tema, pero el plan urbano ambiental termina siendo sancionado en el 2008. O sea, fíjense que lleva 10 años más los 2 años a la independencia de la ciudad, son 12 años para generar este plan que habla básicamente de una ciudad integrada, policéntrica, plural, saludable y diversa. Es un instrumento de planificación inicial, un instrumento de gestión y todos los planes, programas y proyectos, la obra pública, tiene que estar referido a esos lineamientos. Este plan urbano ambiental lo que pedía también era formular un nuevo código urbano, un código ambiental, remodelar reformular el código de edificación y el código de, bueno, de habilitaciones y verificaciones, siendo el más importante el código urbanístico. El código ambiental está puesto ahí en color rojo porque es algo que se debe a la ciudad. La ciudad no sancionó todavía un código ambiental. ¿Y cómo tenía que ser la formulación de ese nuevo código urbanístico a reemplazar aquel código de planificación urbana? Bueno, tenía que ser, fijaba los instrumentos participativos y cómo tenía que ser formulado ese nuevo zoning code. Entonces había una comisión asesora del Plan Urbano Ambiental, foro participativo permanente, donde los vecinos por comunas participaban sobre planos y trabajaban al respecto. También tenía que respetar la cuestión de audiencias públicas, previo a la sanción en la legislatura, en el Congreso, de doble lectura simple. También había que cumplir con determinados requisitos de difusión y publicación. Y ahora estamos en este proceso que, bueno, los instrumentos de monitoreo tienen que estar funcionando en este momento porque cada 5 años está prevista una revisión, viendo los efectos positivos y los efectos negativos que genera sobre el territorio de la ciudad. En el 2011 se formula, bueno, un modelo territorial para la ciudad de Buenos Aires en el sentido de que la ciudad es una ciudad existente, pero también hay una ciudad tendencial de cómo se desarrolla y lo que existe es una ciudad deseada apuntando a cuál querríamos que sea esa ciudad en un futuro. A mí me gusta decir que Buenos Aires quedó en el límite, ¿no? Se venía desarrollando a la manera de París, pero con ese código de planeamiento urbano termina generándose una ciudad que tendía a una Nueva York, ¿no? A tener esas torres de perímetro libre que en algunos sectores de la ciudad están, pero que en otros sectores de la ciudad, bueno, a los vecinos le molestaba. Esto creo que todo el mundo lo conoce, pero no más repasar que más de 400 ciudades superan el millón de habitantes y que en el 2050 el 80% de la población mundial vivirá en ciudades. Pero la ciudad de Buenos Aires y Argentina en particular, ya el 92% de la población argentina, a pesar de ser un país agrícola-ganadero
en su esencia, el 92% de la población ya vive en ciudades urbanizadas desde el censo de 1870. Buenos Aires es una ciudad de 3 millones de habitantes, donde a diario vienen a trabajar, a estudiar, a desarrollarse otras 3 millones de toda la gran área metropolitana. Y el área metropolitana tiene unos 11 millones de personas que viven en ella, con lo cual 3 millones de esas 11 se incorporan a la ciudad. Como explicaba en un principio, esta avenida de circunvalación es la que es un límite eh, político más que físico. El Río de la Plata impide que crezca hacia aquí, con lo cual Buenos Aires se desarrolló a lo largo de estos ejes que son las autopistas, ni siquiera eh, en un principio se desarrollaron en los ejes de los ferrocarriles, pero posteriormente, en la década del 90, sobre todo empieza a desarrollarse sobre los ejes de autopista norte, oeste y sur, y la ocupación de tierras fértiles, de donde se generaban los alimentos de la ciudad, terminan siendo barrios cerrados, lo que se llaman countries, y expandiendo de esa manera la mancha urbana de una manera tan agigantada que, bueno, ya se está acercando aquí, que es la capital de la provincia, que es La Plata. Pero de esto lo que queríamos traer al respecto es que en Buenos Aires habitan 3 millones de habitantes desde el censo de 1940. No, a pesar de que crece a razón de 2 millones de metros cuadrados por año, no aumenta en cantidad de habitantes. Sí, los barrios o los asentamientos o los barrios de emergencia sí el Gran Buenos Aires, como decía recién. Y de estos 6 millones que terminamos siendo los que habitamos Buenos Aires al día, em, los que ingresan a la ciudad y no viven, bueno, terminan percibiendo la ciudad desde el espacio público. Entonces, Buenos Aires tiene en su territorio un 50% de espacio privado ocupado y un 50% de espacio público, entre calles, avenidas, parques, plazas y paseos, con lo cual decíamos que era importante tener esta visión que tiene no solo el habitante, sino el visitante a diario de ese espacio público. En el sentido de, bueno, que el cómo normar el espacio privado iba a determinar ese marco, ese telón del espacio público que nos hace común a todos. Hablábamos de una ciudad existente y una ciudad deseada. La ciudad existente que encontramos o que tiene Buenos Aires es una ciudad que fue construida por 3 códigos, con lo cual, a lo largo de su historia, con lo cual generó disparidades en los edificios. Una característica de Buenos Aires cuando uno llega son todas estas medianeras blancas, todas las medianeras que quedan expuestas dentro de la ciudad. Porque justamente referido a ese parcelario que decíamos de 866 de las 10 varas de la conquista, bueno, quedan edificios en espera por completamiento y ahí se generan esas medianeras. El Código de Planeamiento Urbano tenía 40 años, estaba obsoleto y bueno, respondía a ese modelo que decíamos del movimiento moderno, del CIAM, pensada en una ciudad por renovación, ¿no? Y premiaba la tipología de torre, de edificio de perímetro libre, acorde a ese plan director del 61 y a las imágenes de Le Corbusier. Entonces es una ciudad por sustitución. Y el plan urbano ambiental, bueno, tenía un mandato de modificar el código de planeamiento, generar un nuevo código urbanístico
y establecía, como dijimos hace un rato, cómo era ese proceso participativo y cómo formularlo. Eh, el armar ese equipo interdisciplinario y el trabajar durante casi 3 años para ser aprobada la ley, bueno, nadie tenía experiencia de cómo formular un código, así que fue un enorme desafío. ¿Y cuál era la visión de la ciudad deseada? Bueno, una ciudad pensada, como decía hace un rato, desde el espacio público, regulando el espacio privado, para generar ese marco de soporte del espacio público, desde el espacio público. Esa visión desde el espacio público regulando el privado. El código urbanístico, bueno, promueve una ciudad por completamiento de tejido. En esa ciudad existente construida en 200 kilómetros cuadrados, bueno, cómo tenía que ser eh, el reconocimiento de esa ciudad existente y de cómo completarla, ¿no? A diferencia del Código de Planeamiento Urbano que proponía una ciudad por sustitución, demoler para construir nuevos edificios, nuevos tejidos. El código urbano respeta también las identidades barriales. Decíamos que, bueno, cada barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene sus características, como cualquier ciudad del mundo. Bueno, cada barrio tiene una postal, un referencial en el porteño, sea Belgrano, sea el centro, el casco histórico, La Boca, y eso no podía ser alterado. Y también respeta, bueno, la ciudad diversa porque no regula absolutamente todo el territorio, sino que las urbanizaciones especiales, al ejemplo de Puerto Madero, que tiene su propio plan de sector, o las arquitecturas especiales, como son las diagonales que llegaron a construirse en la ciudad, y sus áreas de preservación histórica. Sobre eso, el código urbanístico, bueno, no intervino, pero por ahí en mixtura de usos, en otras cuestiones, pero no en sustituirlas. Y el código urbanístico también prevé en su redacción actualizaciones cada 5 años. Este año se cumplieron esos 5 años y se está trabajando en, justamente decíamos hace un rato, verificar qué aciertos y qué cosas a corregir hay en ese código, que también está anclado a la actualización del Plan Urbano Ambiental, que también se está trabajando. Em, bueno, eh, acá, parece que estoy avanzando y no retrocediendo. Ahí va. Bueno, también un código moderno tiene un capítulo especial porque hay muchas cuestiones que debieran estar trabajándose ahora que quedaron formuladas para reglamentar y generarse a futuro. Y lo llamábamos programas de actuación. Eh, y refería, por ejemplo, a trabajar en la articulación metropolitana porque, bueno, los vecinos tenían que, si bien se hicieron reuniones para trabajar al respecto, bueno, articularlos en el sentido de que la limitante geopolítica no sea un cambio rotundo en la codificación y el planeamiento de la ciudad. Programas de evaluación ambiental estratégico, recuerden que no se había sancionado el código ambiental. Bueno, y programas como Ciudad Resiliente, promoción de proyectos de integración social urbana, eso sí existe hoy en la Ciudad de Buenos Aires, equidad de género, inclusión, la pacificación en el Calming Traffic se trabaja en macromanzanas, bueno, parques vecinales y lineales se construyen en Buenos Aires y recuperación del río. Todos estos punteados y formulaciones son para profundizar y después reglamentar. Contamos el código urbanístico en 5 ejes. El primer eje, que es el de la ciudad morfológica, decíamos de una ciudad por
completamiento de tejido. Eh, se trabajó en el concepto de no más torres de perímetro libre, sorpresa en la ciudad, producto de que a los vecinos le englobaban 3, 4 parcelas y le aparecía lo que decíamos una torre sorpresa. Se trabajó morfológicamente en 27 alturas, tenía el Código de Planeamiento Urbano, en llevarlo a 6 alturas, y se eliminan fundamentalmente los parámetros matemáticos, el FOS, el FOT y la tangente. El FOS es lo que se puede ocupar en el porcentual de suelo, de terreno. El FOT es la ocupación total, o sea, se multiplica por 2, por 3, por lo que fuere, y las tangentes en función a anchos de avenida. Nosotros en la facultad siempre enseñamos en función a cuestiones de respeto de entorno, a alturas determinadas, a cómo se comporta la arquitectura en su entorno inmediato. Bueno, eh, el completamiento morfológico va más hacia ese lado que a formular una ciudad con parámetros matemáticos que sobre un terreno de muchas dimensiones me genera un tipo de edificio y sobre terrenos más chicos me genera otro tipo de edificios. El segundo eje era la mixtura de usos, los usos trabajados en lineamiento con, bueno, decíamos, desde tu casa al trabajo en 30 minutos, en fomento de la ciudad de 15 minutos, pero también de 30 minutos, esa ciudad de proximidad, donde decíamos trabajo, vivienda, recreación, salud y educación en un solo lugar, en tu propio barrio. Y lo que se hizo fue el fin de zonas con actividades exclusivas, ¿no? Ese mapeo que tenía la ciudad, producto del zoning del CIAM, bueno, ya no hay zonas de actividad exclusiva. El tercer eje era el del patrimonio histórico. Hace un rato comentaba mantener las 39 áreas de protección histórica y se generó una herramienta de capacidad constructiva transferible en función a, bueno, una serie de fórmulas del sobrante constructivo que que tienen los edificios patrimoniados para llevar a áreas de desarrollo promoviendo el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, reforzar las identidades barriales. El cuarto eje es una ciudad más sustentable y ahí se incorporaron estrategias de mitigar problemas de la isla del calor, de riesgo de agua, fomentar la biodiversidad en línea con bueno, el calentamiento global y la tendencia mundial de las ciudades como generadoras de impactos en ese sentido. Y una segunda etapa era alentar al sector privado a implementar esas herramientas. O sea, hay algunas herramientas que son obligatorias de cumplir y otras iban a ir con promociones. Y bueno, la armonía que decíamos entre espacio público y espacio privado. Y el quinto eje fue lo que la ciudad trabaja y es en urbanizar los barrios informales de la ciudad con un plan participativo concreto dentro de cada uno de esos barrios y reconocer esos barrios e integrarlos a la ciudad, que por nombrar, fueron los barrios informales fueron los que más crecieron dentro de la ciudad y es donde la población sí creció referida a el resto de la ciudad. Decíamos esos 3 millones, bueno, crecen la gente en estos asentamientos, estos barrios informales y decrece en la ciudad formal. Hablamos de una ciudad por completamiento de tejido, y ahí está ejemplificado en esos dos gráficos a la derecha. Decíamos una ciudad más homogénea, con alturas fijas, alturas que están fijadas máximas en función a los anchos de calle, ¿no? Las avenidas con más altura,
las calles con unas alturas intermedias y los pasajes con altura baja, para, bueno, generar soleamientos, ventilaciones y demás. Predecible esto de que el vecino pueda saber qué altura máxima se puede construir en su propio bloque, y simple y claro, porque se eliminaban los parámetros matemáticos y se empieza a generar ese completamiento eh, de tejido que prevé si tiene un edificio más alto al costado, bueno, de cómo tapar esa medianera y bajar a la altura de referencia del barrio y demás. Estos son los mapas, las planchetas. A la izquierda está el viejo Código de Planeamiento Urbano con esas manchas determinantes de las zonificaciones, como decíamos, con los usos determinantes en cada zonificación, y el esquema del código urbanístico, donde, bueno, se empiezan a ver cómo las alturas en avenidas son las más importantes y cómo decrece en los barrios y en las intersecciones de esas macromanzanas. Pero no solamente está referido a, bueno, esas alturas. Buenos Aires tiene un centro muy focalizado en su área central, entonces, bueno, se trabajó en nuevas centralidades barriales. Y eso tuvo en cuenta los relevamientos de RUS, de relevamiento de usos del suelo, y la movilidad sustentable, el subte, los trenes, los colectivos y los metrobuses, y la jerarquización, las ciclovías y la jerarquización de el mapa vial. Se trabajó aquí a la izquierda en esta jerarquización de vías primarias, secundarias, terciarias, que es la trama básica, con, bueno, la impronta de las 3 autopistas que dijimos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y eso determina una morfología urbana eh, a la manera de más alturas donde están las infraestructuras de transportes y de servicio. Las alturas decrecen hacia el interior de los barrios para generar también una política en el espacio público y trabajarlas en el concepto de caminabilidad, bicing y macromanzanas. Eh, y decíamos también la jerarquización, generar en cada uno de los barrios de la ciudad nuevas centralizaciones. Decíamos que estas 6 unidades de sustentabilidad o de alturas, las bajas, la media, la alta y los corredores altos y corredores medios, que son los de las avenidas. Bueno, eso simplificamos en 6 alturas las 27 o 29 alturas que tenía el viejo Código de Planeamiento Urbano. Ahora, hablamos de una ciudad tendencial. Buenos Aires, al igual que muchas ciudades en Argentina, tienden a desarrollarse en el corredor norte, ¿no? El corredor norte es el que lleva toda la edificabilidad de la ciudad, la construcción, la gente de mayor poder adquisitivo, todos viven en ese corredor norte. Y eso era un tema que desde la regulación territorial había que construir, solucionar. Por eso decíamos de fomentar el sur a través de las transferencias de capacidad constructiva, y más adelante vamos a ver cómo también se fomenta desde lo impositivo, porque paralelamente a trabajar en el nuevo código urbanístico y en cómo densificar una ciudad construida, también se trabajó en una ley de plusvalía. Esta es un poco la referencia de alturas, decíamos avenidas, calles y pasajes, donde cada unidad de sustentabilidad tiene su referencia.
Una cosa que se hizo también es quitar las zonas de residencias individuales. O sea, ahora se puede construir vivienda colectiva, sean dos por terreno en las zonas más bajas, pero toda la ciudad de Buenos Aires se puede construir vivienda colectiva. No solo se dejaron las zonas de usos exclusivos, sino también se dejaron las zonas residenciales exclusivas de casas individuales. Los corredores altos, bueno, si conocen Buenos Aires, un corredor de altura de 38 metros viene a ser la Avenida 9 de Julio, las avenidas estructurantes de la ciudad, hasta bajar, como decíamos, en los pasajes y en los barrios a 9 metros. Bueno, estas también son las alturas referenciales, siempre es hasta cierta altura y después hay posibilidad de tener retiros. Y esto un poco ejemplifica eh, qué escala corresponde a cada unidad de sustentabilidad. Los 9 metros que terminan siendo, como decíamos, los barrios, el 1160 también. Una característica fue trabajar en esa mixtura de usos, cómo se incorporaba también en las plantas bajas para que haya plantas bajas activas, frentes activos, comercios. Entonces se fija una altura mínima en la planta baja, en ese zócalo que dialoga con la caminabilidad en la vereda de 3 metros. Estas son las unidades de sustentabilidad media, las altas, fíjense cómo van cambiando las alturas, hasta llegar a las de planta baja, 12 pisos y retiros, que son las más altas. La mixtura de usos, bueno, decíamos el fin del zoning, la mixtura de usos en todo el territorio de la ciudad y trabajar en la proximidad, donde salud, trabajo, comercio, recreación estén próximos a donde uno habita. Eh, Esta ciudad de 15 minutos que tanto se ha hablado y que fueron las exitosas en pandemia, bueno, yo creo que hay ciudades de 15 minutos de caminabilidad, pero también hay ciudades de 30 minutos, y Buenos Aires también tiene ciudades hasta de 1 hora, hora y media o 2 horas, porque la gente se desplaza en ferrocarriles o en autopistas para llegar esos 3 millones a diario a la ciudad. La ciudad tiene que contemplar todos ese tipo de residentes y de situaciones de proximidad y lejanía. El tercer eje, que era el del patrimonio histórico, bueno, decíamos 39 áreas de protección histórica, 11.000 muebles catalogados, este planito refiere un poco a la identidad de cada uno de los barrios, ¿no? Decíamos de La Boca con su característica, el área central, Palermo, Belgrano, bueno, cada barrio tiene su característica, cada barrio había que jerarquizarlo y proteger ese patrimonio. El quinto eje es el de una ciudad más sustentable, y acá es donde se trabajó en conceptos de prevención de isla de calor, manejo de agua de lluvia y restauración y mejora de la biodiversidad. Los edificios tienen requerimientos mínimos para cumplir, y bueno, ahora hay que trabajar en premios fiscales para aquellos que implementen estrategias de sostenibilidad en cualquiera de estos 3 ejes. Se trabajó paralelamente en las áreas de inundación con los planos de recurrencia de inundación en 100 años. La Ciudad de Buenos Aires invirtió muchísimo dinero. Bueno, eh, primero a lo largo de su historia tapó los 8 arroyos que tenía en superficie. El único que dijimos que quedó a cielo abierto es el Riachuelo, que es el que desemboca en el Río de la Plata. Y esas cuencas están dentro de la ciudad, con lo cual Buenos Aires tenía sobre ellas
lluvias excepcionales, bueno, inundaciones graves, barrios que se inundaban, y se trabajó y se invirtió muchísimo dinero en el plan hidráulico. El plan hidráulico que trabajó sobre reservorios, eh, sobre canalizaciones y demás en cada uno de esos 8 arroyos. Y entonces el densificar una ciudad tenía que ir de la mano también de, bueno, no podemos hacer que las obras hidráulicas que se hicieron no alcancen, no satisfagan al futuro crecimiento de la ciudad. Entonces se generó un mapa de riesgo hídrico y en esos sectores donde existe riesgo hídrico, el cumplimiento del compromiso ambiental, como decíamos, es mucho más exigente que en las otras áreas de la ciudad donde no hay riesgo hídrico. El último eje viene referido a la integración de la ciudad, una ciudad más integrada, en el sentido de, bueno, el código urbanístico eh, trabajó sobre cómo urbanizar con un plan de detalle participativo y específico los barrios informales de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires trabajó sobre la urbanización de cuatro asentamientos, hay alrededor de 19 en la ciudad de Buenos Aires. Y durante muchísimos años se habló de la palabra de erradicación, eh, y bueno, con el conocimiento y la jurisprudencia internacional y el decálogo de ONU Habitat Quito y determinados, como decíamos, legislaciones internacionales, lo que se hizo fue, bueno, trabajar sobre el reconocimiento de esos territorios, eh, y urbanizarlos, integrándolos a la ciudad a través de apertura de calles y pasillos, donde, bueno, oxigenar la trama urbana, incorporar transporte público, pero sobre todo incorporar infraestructuras de servicio, y poder acceder a las viviendas, darle, eh, bueno, el fin es que lleguen a una tenencia, una posición con la escritura de esa propiedad. Y como decíamos, se trabajó en leyes específicas, estas se llevaron al código urbanístico, estas 4 urbanizaciones que dije, eh, con participación en territorio de los propios habitantes. Así que se generaron esos diseños de un plan detallado y participativo. Pero decíamos que el código opera sobre una ciudad construida en determinados lugares, porque todas esas urbanizaciones especiales, arquitecturas especiales, urbanizaciones parques que están dentro de la ciudad de Buenos Aires, sobre esas partes, bueno, tienen cada una su propio plan de detalle, su propio código de cómo materializarse. Decíamos el ejemplo, por ejemplo, de Puerto Madero, que es el ejemplo más conocido. Pero el código también tiene incorporado programas de actuación urbanística para el desarrollo territorial. ¿Desarrollo territorial en qué sentido? Bueno, por ahí, eh, así como apareció un puerto obsoleto y se urbanizó, que fue el de Puerto Madero, bueno, la ciudad tiene playas ferroviarias, que algunas se urbanizaron. Bueno, hay una tendencia de desafectar algunos cementerios, el, el, el Mataderos que se desafectó dentro de la ciudad de Buenos Aires. Hay sectores que pueden generar nuevas arquitecturas, nuevas urbanizaciones, y eso está regulado en la manera de cómo hacerlo. Un plan puede ser un plan de detalle, un plan de comuna. Los programas los estuvimos nombrando hace un rato, y también está la figura de convenio urbanístico. El convenio urbanístico es un privado que por ahí tiene un predio superior a los 5.000 metros cuadrados, que es media hectárea, es media manzana de la ciudad,
puede traer una propuesta para ese sector en particular y siempre tiene que tener formulaciones referidas a una mejora urbanística y una propuesta urbanística que genere mejores condiciones al entorno y al barrio. Esos convenios urbanísticos, como fijan nuevos parámetros constructivos, es ahí que, bueno, tienen que ir también a la legislatura de la ciudad, al Congreso, a votarse eh, y aprobarse. Y a raíz de eso se estableció una figura intermedia para estas áreas que no son cualquier terreno de la ciudad de Buenos Aires, y aquellas parcelas que puedan tener, a ver, la legislatura tiene la potestad de fijar cambios de usos y cambios constructivos, o sea, a más metros cuadrados tiene injerencia la legislatura, a un cambio de uso, el de más impacto es un shopping, tiene injerencia la legislatura. Entonces decíamos que puede haber situaciones intermedias con parcelas de un cuarto de manzana donde si se los trabaja de determinada manera y no se requieren más metros cuadrados ni un cambio de uso importante, bueno, desde el Ejecutivo, desde la Administración, se puede estudiar ese proyecto, tiene que ir al COPU, al Consejo de Planeamiento Urbano, que está también dentro del Ejecutivo, y se puede aprobar sin, como decíamos, generar más altura, respetando los metros cuadrados que tiene fijados la parcela, bueno, trabajar otro tipo de arquitecturas. Bueno, y también después existe el plan de detalle. Ahora, esas urbanizaciones nuevas que decíamos, hay un debate y siempre está presente en los vecinos el requerir más metros cuadrados de superficie verde. Entonces, bueno, se establece cómo urbanizar esos predios. Si es de dominio del Estado, si es una playa ferroviaria, un puerto, lo que fuere, el 65% tiene que estar liberado a espacio público, a parques, calles, bulevares y plazas. Ahora, si el dominio es privado, es entre un 25 y un 50%. Fija también cómo tienen que ser las dimensiones mínimas de calle y demás. Bueno, esto es los cuerpos. Paralelamente se trabajó en un nuevo código de edificación, como decía en un principio, donde se simplificaron procesos administrativos, pero también eh, empezó a reflejar todos los cambios tecnológicos, eh, incorporó cuestiones ambientales y trabajó sobre las normas de habitabilidad en cuanto a accesibilidad para gente con condiciones diferentes. Ahora, este es un mapa que se elaboró de los sectores donde el código urbanístico generaba esa densificación, generaba esa mayor constructividad dentro de toda la ciudad de Buenos Aires. Hay pocos lugares donde, bueno, el amarillo, que en muchos lugares, bueno, este es el aeropuerto, el puerto, Puerto Madero y las urbanizaciones especiales no cambiaron, pero el resto de la ciudad sí cambió y eso genera, bueno, más 6 niveles, más 3 a 5 niveles, más 1 o 2 niveles. Esa capacidad constructiva que incorporó la parcela, que incorporó el privado, no podía ser regalado, en el sentido de que, bueno, eh, la economía de la ciudad, por intermedio de la captación de un porcentaje de esa constructividad, bueno, se trabajó en esta ley de plusvalía, donde el objeto era, bueno, generar este instrumento urbanístico y en el aprovechamiento de esa mayor capacidad constructiva que se incorporó a las parcelas por el cambio normativo, bueno,
el Estado generó ese diferencial en el predio, el beneficiario es el dueño del terreno, pero que al momento de hacer uso de esa capacidad constructiva, bueno, tiene que hacer una contribución y esa recaudación tiene un destino de fondos específicos que tiene que ver con la urbanización de villas o de barrios informales, poder generar planes de sector, vivienda social, más espacio público, equipamiento social, obras de infraestructuras y transporte. Acá un poco se explica, bueno, rápidamente cómo eh, este es el ejemplo de cómo sobre terrenos diferentes aplicar parámetros matemáticos sobre pisada y altura, bueno, generaba mayores alturas a mitad de cuadra y las esquinas más petizas, y a medida que nos acercamos a las esquinas, entonces la captación de esa nueva normativa en ese diferencial tenía una fórmula que es el código nuevo menos el código anterior, por un valor de incidencia que está referido a todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, por una alícuota da ese aporte al momento de usar esa nueva capacidad constructiva. Este es el ejemplo, bueno, teórico de cómo hacia las esquinas los parámetros matemáticos daban menos constructividad. Y en el fomento del área sur es que se establecieron esas alícuotas donde el 35% se estableció valor de incidencia sobre todo el territorio de la ciudad, manzana por manzana, y una alícuota que es del 10% en el sur y del 35% en el norte, para poder fomentar y corregir esa ciudad tendencial de un norte en desarrollo y un sur estancado. El valor de la alícuota tiene que ver con, bueno, qué sector está mejor dotado de transporte público, de espacios verdes, de equipamiento de sustentabilidad, de, bueno, mayor desarrollo de edificación y la calidad de las viviendas y el entorno. Esos mapeos generaron eh, las zonas y, bueno, el, el relevamiento de valores dentro de la Ciudad de Buenos Aires es el que año a año se refrenda en una ley, en la legislatura, con esos valores de incidencia de dólares por metros cuadrados. Por último, decíamos, esto fue un proceso de 3 años que tuvo infinidad de reuniones en comisiones, en foros participativos, en eventos comunales, en recorridas por consejos profesionales, universidades y demás. Y se llegó a formular la versión que terminó siendo aprobada en el 2018, fue la versión 10. Bueno, este es un poco el reflejo de todo lo que se hizo en participación, que nunca alcanza, evidentemente, pero siempre recuerdo en un congreso del C40 participar con una colega de- de Los Ángeles, y decía que, bueno, ellos habían perdido 2 años por no participar a los vecinos porque después le habían amparado y objetado y tuvieron que volver a generar de vuelta toda una nueva ley, un nuevo plan, un nuevo código. Em, bueno, no sé si estamos en horario, pero creo que sí. Para terminar, y como a modo de síntesis, ¿no? La ciudad tiene que impulsar políticas de densificación conducida para contribuir al equilibrio territorial, para promover una ciudad más inclusiva en el sentido de la densificación permite fomentar la mixtura social. Si no hay sectores densificados
En la ciudad, imposible que haya comercios, imposible pensar en equipamientos, espacios públicos sustentables, en medios de transporte sustentables y demás.